Buenas, soy Chelo y sigo acá en el montón. Hoy vamos a conocer la historia de Mariana, una neuquinina que vino en 1999 junto a su familia acá a Canadá. Bueno, llegamos. Vamos a ir a ver a Mariana, vamos a hablar un poquito con ella, que vino directamente desde Neuquén, aquí a Leduc, en el sur de Edmonton. Vamos a hablar con ella. Bienvenidos a un video más, estoy acá con Mariana. Hola. Ya está con el mate, voy a agarrar el mío porque cada uno está con su mate. De Neuquén. Sí, de Neuquén, de la Patagonia Argentina. Patagonia Argentina. Pero ya me comentaste que tenés ya tiempo acá. Sí, yo viví 10 años acá en Canadá, nos volvimos, estuve 5 años en Argentina, no lo pude superar, no pude ver a mucho. ¿Volviste a Neuquén? Volví a Neuquén, sí, y después mi esposo dijo, no, ya no puedes estar tanto tiempo allá, necesito que estés acá. Él trabaja, es radiólogo industrial, entonces iba y venía y dice, no, nos vinimos para acá y acá hace ya 5 años que estoy de nuevo. ¿Viniste a qué edad? Tenía 15 años, vinimos toda mi familia, mis viejos, mis hermanas, porque mi viejo trabajaba para NATE. Y él lo que hacía era, traía gente según la demanda, como enfermeras, ingenieros, todo eso los traía acá, hacían un posgrado en NATE o en la universidad, y de ahí ellos conseguían trabajo. Amo Argentina, me encanta, yo he viajado mucho a Bariloche, conozco Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Córdoba es mi lugar favorito, pero no es, acá es diferente. Claro. Para vivir es diferente. ¿Viniste directamente a estudiar la Sí. secundaria? Sí, o sea, yo entré al grado 10, creo que era, grado 10, que era como tercer año. Y eso no sabes lo que fue para mí, porque nosotros estudiábamos en un instituto inglés en Argentina, Sí. pero cuando llego acá, a mí era como que me hablaban chino. Yo estaba en ESL, que es English as a Second Language. Y aparte no es lo mismo ver películas que No. estudiar en inglés, ¿no? Claro, no, y encima la profesora no hablaba español. Entonces, a mí me hablaba en inglés y para mí era, si me hablaba en coreano, capaz que le entendía más, porque ella, viste, pues yo, era todo lo que yo entendía. Y Entonces, no, fue re complicado para mí. ¿cómo fue eso, estudiar? Uno cuando viene sin saber inglés, el tema es que te hacen hacer ESL. Y si vos haces ESL, acá es diferente el tema porque la escuela no es como allá, que haces las 16 materias todos los días y punto. No. Acá vos elegís las materias que querés tomar y tenés que tener sí o sí para graduarte inglés de grado 12, que sería quinto año. Entonces yo no lo puedo terminar, no me puedo graduar porque a la edad que a los 18 ya te dicen, chao, no puedes estar más acá en el high school. Tenés que ir a una escuela como un college. Y otra cosa de la escuela es que uno al no ser canadiense tiene que pagar más. El canadiense paga $100, por decir, al año. A nosotros nos cobran 200 porque venimos con visa de estudiante. Okay. Entonces, todo el que venga con visa de estudiante se tiene que preparar mentalmente y económicamente porque te hacen pagar más. Te lo hacen en la secundaria, te lo hacen en el college, la universidad, en todo eso te hacen pagar más con visa de estudiante. Tienen que saber que acá el estudio te sale el doble que sale un canadiense. Si en las páginas te dicen $1,200 el curso, pensá en el doble. Okay. Algo que me gusta de las escuelas de acá, por lo menos la secundaria y la primaria, es que uno paga al año. Okay. Yo cuando estuve en Argentina en el 2015, bueno, del 10 al 2015, yo quise llevar a mi hija hablaba inglés solamente, entonces dije, la voy a meter en una escuela bilingüe, me salía $500 canadienses al mes. La escuela de allá. La escuela de allá. Y eso no contaba ni la comida ni el transporte. Claro. Ni los libros, nada. O sea, y te cobraban hasta, o sea, donde ella se sentaba, eso te lo cobraban. Claro.
Entonces yo, y cuando le decía a mi esposo, me dice, $500, eso no pagamos nosotros. Acá, ni siquiera ni siquiera un extranjero viniendo a estudiar para Claro. $500 en una Creo que era escuela privada. Era escuela privada. Entonces la pasé a la pública. En la pública no tenía ningún problema. El tema era que, bueno, el único problema eran los paros. Y yo trabajaba de 8 a 10 horas. Claro. Volvió a vivir a Argentina y en 2015 emigró nuevamente a Canadá, donde vive junto a su familia en el condado de Leduc. Con 15 años viniste para acá, claro. A los 25 volviste para Argentina. Volví a Argentina y dije, qué bueno, nosotros tenemos una familia súper unida. Mi mamá tiene 6 hermanos que se criaron con 2 primos más, o sea, la familia es así, nos juntábamos todos los domingos a comer, todo. ¿Esa fue una de las cosas que te llevó a volver de familia? Claro, cuando yo volví, bueno, mis abuelos que estaban allá, y yo digo, qué lindo volver, yo amo a mis abuelos, tengo adoración con ellos, y decía, qué lindo poder volver a verlos. Cuando llegué fue primero el choque emocional, claro. Eso fue una de las mejores cosas. Después cuando ya empieza el tema, bueno, y el verano, obviamente. Claro. Llegaste en tema, fiesta, familia, claro, verano. No, claro. Esta es mi tierra, es lo mejor. Pero después cuando empezás a laburar, cuando empieza todo el tema de la escuela, ¿viste? Todo eso, yo, la política, la corrupción, claro. La inseguridad, aunque Neuquén es un pueblo todavía. ¿Hubo un momento que dijiste, bueno, a ver que algo está pasando, no estoy bien o algo así, o no te das cuenta y vivías? No, sí, yo vivía y siempre es que uno cuando vive en otro país, sea el país que sea, compara. Claro. Yo cuando estaba acá en Canadá decía, no, en Argentina la primavera y el verano duran 8 meses. Claro. El verano, viste, te juntás con la familia. Yo estaba allá y decía, en Canadá estaría haciendo otra cosa, claro. En Canadá estaría, qué sé yo, con mis amigos en tal lado, en Canadá podría haber salido a hacer tal cosa, tengo la seguridad, no tengo que preocuparme de salir por la noche. Yo me sentía, estoy estancada, no me sentía en casa, por decir así, porque yo me vine, o sea, yo acá me formé como adulto. Claro, llegaste a los 15 años. Claro, llegué a los 15 y para mí, viste, yo, o sea, fui creciendo, fui haciéndome adulta acá en Canadá, entonces mis ideas son diferentes, mi forma de pensar es diferente. ¿Qué fue lo que más así te chocó cuando volviste y dijiste, a ver? Era el que yo le digo, ay, mi esposo se ríe, es el importaculismo de la gente. Cada uno cuida su burbujita y yo lo veía con mucha gente, me sorprendía, hasta la familia decía, pero, o sea, claro. Somos... Familia, comunidad. Sí, bueno, ¿qué? ¿Te parece que acá hay una de las cosas fuertes que hay en Canadá? Sí. Yo veo a alguien que se tropieza y 2 o 3 personas, hey, ¿estás bien? ¿Viste? Se te acercan, o cualquiera, a veces estás caminando y estás nevando así con todo, y paran autos y te dicen, necesitas que te lleve a algún lado. ¿Qué es lo que más extrañado o que se siente, que también un choque duro de acá? La primavera y el verano. O sea... En todas las charlas que tuve con todos siempre dicen el clima es lo más chocante que vos pensás acá. Sí, porque yo soy una persona muy activa. Lo bueno de Neuquén es que como es pueblo todavía, vos podés caminar a todos lados. Entonces yo me la pasaba caminando. Acá no puedo. Claro. ¿Te termina uno acostumbrando o es parte de y decir, bueno? No, hay gente, mira, yo tengo una amiga también de Neuquén, también vegana, pero ella vive en Reti, es Rocío, por si están mirando, un saludito. Ella le encanta, ella va, esquía, hace patinaje, ¿viste? Todas esas cosas. Yo no soy de ese tipo. Claro. Esta va a ser la primera de tantas colaboraciones que voy a tener en mi canal. Así que también vayan a ver su canal de YouTube y su página de Instagram haciendo recetas y mostrando cómo es la vida con la comida vegana. Hablemos un poquito de cómo nos contactamos, porque yo la contacté a Mariana porque vi estos videos de recetas veganas. Explícame más o menos qué es lo que estás haciendo. Bueno, nosotros nos hicimos veganos hace 3 años con mi familia, mi esposo, mi hija y yo. Nos vemos una película esa noche y me dice, mañana sacamos todo lo que tenemos que sea derivados de animales o animales y nos hacemos veganos. Y es exactamente lo que yo quería. Como le metí la semillita
Al otro día sacamos todo, donamos todas las comidas que teníamos de animales. Entonces, nosotros ya teníamos una amiga que era vegana, recién había empezado, entonces ella que es enfermera, y me dice, vitamina B12 sí o sí. Hice el Instagram Latinos Veganos Can, que es de Canadá. Vamos a dejar acá los links de Sí. Instagram, canal de YouTube y Facebook. Facebook. Sí. Los tres los vamos a dejar acá abajo, de Vegan Spoon. De Vegan Spoon. Y bueno, yo estudié nutrición vegana. Okay. De una certificación acá en Canadá y ahora estoy haciendo el máster cocina vegana de Europa, que es en español. ¿Son recetas y son también consejos para veganos o Sí. es lo que más? Más que nada yo pongo recetas. Nosotros empezamos con el veganismo porque nosotros en la familia de mi esposo, su tío tenía cáncer, una de nuestras mejores amigas tenía cáncer, mi papá tuvo cáncer, falleció mi papá de cáncer. Mi abuelo, que era su papá, falleció de cáncer, mi abuelita, como que mucho cáncer alrededor nuestro, entonces lo nuestro empezó más que nada por el tema de la salud. Okay. En la parte de mi mamá tenemos colesterol alto, diabetes, todo eso, entonces cuando vimos la película, y se las recomiendo, que se llama What the Health, es buenísima, es la conexión entre la alimentación y las enfermedades. Es una cosa que al principio a mi familia le chocó un poco. Obviamente siendo argentino, el asado, ¿viste? Claro. Para mí ser vegana en Argentina me fue re difícil, porque no hay tantas cosas como hay acá. Okay. El tofu allá es carísimo. Y yo compraba mucho la soja deshidratada y también allá es re difícil conseguir, por lo menos en Neuquén. En Buenos Aires, mi hermana vivía en Buenos Aires y ella me decía que eso se encuentra en todos lados. Yo estoy en un grupo que se llama Veganos de Argentina. Es más, hay unas chicas que me encantan que se llama Hola Vegan. Son 3 hermanas veganas y están como desparramadas en el mundo. También te invito a que veas el video que hicimos juntos para su canal y cocinamos una receta vegana. Por ahí la gente tiene la idea de que nosotros comemos solamente ensaladas. Yo, como verás, no como solamente ensaladas. Hay jamón. Esos nuggets son los favoritos de mis sobrinos. Tartas de avena. ¿Esto lo hiciste vos? Lo hice yo. Es Wow. una receta no vegana que la veganicé. Es de mandarina, tiene harina blanca. Huevo de hornear, yo usé huevo de chía, es riquísimo. Una delicia. Es buenísimo. Lo único que es como muy pegajosita, ¿no? Como... Para con unos mates, es buenísimo. Te voy a dar a vos para que vos eches los condimentos. Tíralos ahí nomás. Sí, sí. Te vas a ayudar tirando la cebolla. Yo agarro algo con mi cuchara. Y son los de siempre. Ajo en polvo. El ruidito. Eso. Hola, bienvenidos al canal. Hoy estoy con Chelo, que me está ayudando a hacer una receta vegana. Él no es vegano. No, pero voy a probar, ¿eh? Pero lo va a probar. Bárbaro. ¿Está bien? Listo, eso es todo. Una familia tipo el padre, la madre y los hijos. ¿Qué le recomendarías, por ejemplo, tener Canadá como futuro? Sí, mira, yo tengo una hermana que está haciendo todo lo posible para volver. Yo tengo 2 hermanas acá en Edmonton. Una que tiene hijos y la otra que está casada pero no tiene hijos. Y tengo otra hermana que tiene dos hijos canadienses y con el esposo se quiere volver. Yo le dije, por lo menos por tus hijos, por mi mentalidad es de estar tranquila, estar segura. No es que vendo patria, no es vender patria ni nada, sino que yo me siento segura acá. Yo a veces nos olvidamos de cerrar las puertas con llave y no entra nadie. Claro. A pesar de todo lo que pasa allá, necesito ir, necesito ver a mi familia. Yo todavía tengo a mi mamá allá, tengo 2 hermanas, tengo un hermano, todavía me quedan 2 abuelitas, mis tíos, entonces como que necesito volver y pasar por lo menos una Navidad allá. Tradiciones o cosas que vos mantengas de allá que... ¿De Argentina? Sí. El mate. Fideos con tuco, yo no sé si es algo de argentino, pero Claro, para mí el fideo con tuco es, o sea, yo le digo a mi esposo, yo hace una semana que no como fideos con tuco. Ver partidos de fútbol, obviamente, el mundial, eso es básico. Además que mi esposo es re futbolero, así que eso lo mantenemos. Bueno, últimas palabras que quiera decir o saludos. No, bueno, agradecerte por darme este espacio de contar un poquito mi vida y espero les haya gustado el video. Un saludito a mi familia. Le mandamos el video para que...
Sí, inmediatamente. se lo vamos a mandar. Ah, y vean el video Y que vamos a también hacer. vamos a hacer un videito de una receta de una comida. Y bueno, nada, agradecerte por darme este espacio. Bueno, gracias a vos por invitarme a tu casa con las plantas Sí. y por los mates. Y bueno, gracias por ver la historia de otra argentina y otra latina más acá en Edmonton. Gracias. Chao. Y así terminamos otra historia de otra argentina más viviendo acá en Canadá. Si vivís en Edmonton y querés contar tu historia, contactame en mi Instagram y podemos tomar un café juntos. Gracias por ver. Y acordate, avanti antes y avanti siempre. Nos vemos.